Recordamos que este vídeo no está aislado, sino que forma parte de la secuencia de un curso completo de economía. Por tanto, cada tema parcial resultará menos comprensible si no se apoya en algunos de los conceptos introducidos en los otros vídeos del curso. En el vídeo anterior vimos una panorámica de la economía de mercado analizando los distintos flujos que se desarrollan dentro de la economía de mercado. Era un pretexto para ir deduciendo los distintos temas de nuestro programa que forman parte de este curso. En este vídeo vamos a retomar que se mencionaba en aquel momento el llamado paradigma de la economía de mercado para hacer un repaso de lo que se asocia como ventajas de la economía de mercado, pero también con los fallos que se asocian al funcionamiento más eficiente de ese mercado. Esto da pie a que tenga que intervenir el sector público, pero resulta que el sector público, cuando interviene, comete otra serie de fallos. Es decir, todo este conjunto de evaluación de ventajas e inconvenientes de sector público, mercado, etcétera, es lo que está en la base de las posiciones ideológicas y de la toma de posición de cada uno respecto a la solución de los problemas del entorno económico. Bueno, esta evaluación convencional es lo que, de forma genérica, por supuesto, vamos a ver en este vídeo a continuación. Podríamos resumir este tema dibujando este vector donde en la parte izquierda tendríamos una economía extrema de un 100% de mercado y en la parte derecha una economía formada en su 100% por el Estado. Lo que nos interesa no son los extremos puramente teóricos, sino los puntos intermedios de este eje que representan diferentes posturas frente a las distintas proporciones de mercado y Estado. No se trata de discernir ahora sobre los medios de producción, según los viejos dilemas marxistas de si deben ser propiedad pública o privada, que eso es anticuado, sino de otros aspectos relevantes que están implicados en este eje. Por ejemplo, las condiciones sobre el grado de libertad individual deseable, los criterios de cada uno sobre el papel regulador del Estado. Es un viejo debate. Es decir, las regulaciones de tráfico de las grandes aglomeraciones urbanas en forma de semáforos y rotondas por parte de las autoridades ¿realmente restringen la libertad de circulación en coche o por el contrario la facilitan? Otro aspecto sería la creencia sobre cuáles son los mecanismos de generación de la renta y la riqueza. Más mercado probablemente, pero ¿cómo se distribuye mejor? Aquí con el papel preponderante del Estado. Otro aspecto que influye en la posición dentro del eje serían las creencias sobre el papel muy importante del Estado para afrontar la protección frente al riesgo y los infortunios de la vida. En definitiva, cada uno se sitúa en un punto determinado de este eje según su posición ideológica, teniendo en cuenta un conjunto de factores como los que hemos mencionado de forma puramente ilustrativa. Sin embargo, en la realidad se da en la economía una combinación real entre mercado y sector público. El juego de la democracia y de la lucha política y de las elecciones es hacer una labor de intentar buscar una combinación real diferente, la parte azul, según la posición ideológica de cada uno, de cada votante y cada partido. Vamos a ver todo esto con más detalle a continuación. La economía de mercado lleva, como hemos dicho, asociadas tradicionalmente un conjunto de ventajas que se resaltan constantemente en el plano teórico en todo momento. Pero los sistemas reales basados en la economía de mercado difieren normalmente de ese modelo teórico ideal, que generalmente se fundamenta en los modelos de competencia pura o competencia perfecta, que no son el caso de las economías modernas. Además, los llamados fallos del mercado, que hemos comentado, han justificado la incorporación del Estado como sujeto activo de la economía.
o bien para cubrir objetivos no bien resueltos por el mercado, como veremos a continuación, o bien para disminuir los costes no deseados que origina el mercado. Por lo tanto, vamos a ver, por un lado, las ventajas del mercado, una catalogación de ventajas genéricas y convencionales, y por otra parte, los fallos del propio mercado que de alguna forma significan el fundamento de la intervención del Estado a través de las políticas económicas. Pero a su vez, también la intervención del Estado por encima de lo necesario interfiere en las ventajas del propio mercado, con lo que nos vemos obligados también a hacer otra catalogación de fallos del sector público. Este es el esquema bien simple que vamos a seguir. En primer lugar, veamos las ventajas del mercado. Entre otras, se cita la eficiencia. La eficiencia se basa en el propio sistema de precios. El precio juega un doble papel. Actúa por una parte de intermediario entre los demandantes y los oferentes y por sí solo transmite toda la información a ambos lados. Técnicamente diríamos que el valor que dan los consumidores a los bienes es igual que el coste marginal de producirlos. Bueno, esto es un aspecto microeconómico técnico en el que no vamos a entrar. En segundo lugar, el precio también juega un papel central como mecanismo de asignación en una economía de mercado. Es decir, los recursos escasos se irán asignando por sectores y productos en función del precio. Esto lo vamos a ver con unas nociones básicas de microeconomía. Veamos la curva de demanda, que muchos conocerán directamente. Bueno, la curva de demanda, que es decreciente siempre, es exclusivamente una representación gráfica del conjunto de planes que tiene el demandante frente a un mercado o un producto. Por ejemplo, aquí, con un precio alto, quiere decir que tendría unos deseos de adquirir cantidades relativamente pequeñas. Sin embargo, si el precio baja, va adquiriendo cantidades adicionales y finalmente si el precio es mucho más bajo, como aquí, la cantidad será mayor. Esto puede verse también por la curva de oferta, que también representa los planes, en este caso de los oferentes. La curva de oferta en verde es creciente, lo que nos indica que para precios bajos las cantidades que estarán dispuestas a lanzar al mercado serán pequeñas y van creciendo progresivamente las cantidades a lanzar al mercado a medida que crecen los precios. Nos vamos a detener en este punto, que es el punto de intersección entre la demanda y la oferta, que es el llamado punto de equilibrio del mercado. En un mercado concreto, estos eran planes de los oferentes y los demandantes, pero finalmente el precio que se consigue es el precio de equilibrio, que es el precio PE, y la cantidad es la cantidad QE. Notemos que a este precio de equilibrio los demandantes estarían dispuestos a adquirir toda esta cantidad o QE a precios superiores, todos estos precios superiores. Todas estas cantidades serían consumidas o demandadas por los demandantes. Sin embargo, como el precio de mercado es el PE, obtienen toda esta cantidad o QE al precio mínimo de lo que estarían dispuestos a adquirir. Es decir, es lo que se llama el excedente del consumidor. Todas las unidades las obtienen al precio mínimo posible, que es el precio de mercado, el PE. De forma análoga, en el caso de los oferentes, ellos estarían dispuestos a lanzar al mercado todas estas cantidades a precios más bajos que el que finalmente obtienen. Luego, todas estas cantidades las están lanzando al mercado al precio máximo posible para ellos. Esto es lo que se llama el excedente del productor. Como se ve, este es un mecanismo automático de eficiencia en los mercados. Bueno, otra ventaja asociada al mercado sería la coordinación de decisiones individuales de forma automática. Otro sería los costes de información y transacción, que son muy bajos en un mercado. Los costes de transacción serían los incurridos por las partes en el proceso de llegar a un acuerdo y velar por su cumplimiento. Por supuesto, se da el respeto a la libertad individual como una ventaja tradicional del mercado. La rapidez en la introducción de innovaciones y cambios técnicos. El mercado tiene incentivos para que los cambios técnicos se introduzcan con rapidez. Y existen desequilibrios, naturalmente, en la economía, pero se considera que estos tienen un carácter provisional
en una economía de mercado. Bueno, todas estas cosas hay que matizarlas, como veremos a continuación, y por lo tanto vamos a ver los llamados fallos del mercado. Las ventajas y excelencias del mercado solo se dan con un conjunto de condiciones muy restrictivas, ideales. Se basan en unos supuestos de modelo de competencia perfecta, competencia pura, que se desarrolla para una economía que no es la actual, es más bien la economía del siglo XVII y XVIII, donde predominaba la producción agrícola. Eran mercados precio-aceptantes. Es decir, ¿qué significa esto? Ningún operador tiene el suficiente tamaño para influir en el precio. El precio lo forman anónimamente todos los operadores del mercado oferentes y demandantes. Podría ser el ejemplo de un pequeño agricultor que ofrece tomates en el mercado, no tiene ningún poder para influir en el precio y debe aceptar el precio que marca ese día el mercado. Bueno, pues los mercados actuales no son competitivos, son de competencia imperfecta, es decir, no son precio aceptantes. Por otro lado, una de las condiciones de la competencia pura es la transparencia, es decir, la información completa. Sin embargo, hoy día se sabe que existe información asimétrica, ha habido muchas investigaciones al respecto. Es decir, el que pide una hipoteca sabe mucho más que el banco sobre sus posibilidades reales de atender a las cuotas. Igualmente, el que vende un coche de segunda mano tiene más información sobre el estado del vehículo que el que lo compra. Por cierto, este era el ejemplo exacto que ponía Akerlof en su famoso artículo sobre el mercado de los limones. Los limones eran los coches de segunda mano en Estados Unidos y es un premio Nobel de Economía que se ha ocupado de mostrar el estado de información asimétrica de los mercados hoy día. Otro ejemplo podría ser el que contrata un seguro de salud, tiene más información sobre su salud que la compañía aseguradora. Por otro lado, otro de los fallos del mercado serían las externalidades, los llamados efectos externos. ¿Qué es esto? Bueno, pues las externalidades se dan cuando la producción o el consumo de un bien afecta a entes ajenos al intercambio, ajenos a la transacción. No se incluyen en el precio del mercado, en estos casos, algunos de los efectos externos secundarios que afectan a terceras personas que no intervienen en la operación. De esta forma, los costes privados difieren claramente de los costes sociales. Pongamos un ejemplo clásico. La fábrica que contamina y vierte las aguas y afecta a los agricultores, a los habitantes, etc. Son entes ajenos al intercambio, pero que se ven afectados. Hay un efecto externo que no está internalizado en la estructura de costes de esa empresa. Pueden ser negativas, como este ejemplo, pero también pueden ser externalidades positivas. Por ejemplo, la sanidad, la educación, etc. El hacer un máster tiene un efecto más allá, un efecto externo más allá del que lo hace, porque la economía española, en este caso, se beneficiaría de disponer de gestores directivos preparados para la gestión de las empresas. También el nivel de educación mejoraría. Hay efectos negativos como puede ser el tabaco, cuyos efectos externos van mucho más allá de lo que se perjudica o la salud de la persona que fuma, puesto que la economía debe proveer costosos hospitales para atender el cáncer de pulmón. Es un poco macabro, pero es una buena descripción del efecto externo. Por otro lado, los bienes públicos es otro ejemplo claro de algo no bien resuelto por el mercado. Los bienes públicos son las mercancías en las que el coste de extender el servicio a una persona adicional es cero y de cuyo disfrute es imposible excluir a nadie. Podemos poner el ejemplo, hay muchos, el de la farola que ilumina una calle pública en una ciudad, que sería un caso de bien público, puesto que el mercado no puede proveerlos fácilmente. ¿Por qué? Porque el mercado necesita usar dos características. La rivalidad, es decir, si uno lo consume, otro no podrá consumirlo. En el caso de la farola, que lo consuma uno no excluye que otro lo pueda consumir.
Y por otra parte, el mercado necesita usar la exclusión, es decir, excluir a los que no pagan por el servicio. Por lo tanto, este es un ejemplo, lo mismo que el de la defensa nacional, etcétera, que el mercado no es capaz de producirlo adecuadamente. Otro ejemplo sería de fallos del mercado serían los rendimientos a escala crecientes. En las economías actuales hay unos importantísimos costes fijos de planta debido a la tecnología, con altos costes fijos, que no son distribuibles en pequeñas producciones. Por lo tanto, nos encontraríamos con una estructura de costes unitarios de estas características. Si esta es la cantidad a proveer o la escala de la planta, este sería el coste medio. Una planta con unas necesidades enormes de costes fijos solamente se pueden diluir en enormes producciones. Por lo tanto, es mucho más eficiente que haya muy pocas empresas con una escala muy grande porque se puede conseguir un coste fijo medio más bajo. Es decir, el precio del mercado podría estar en estos niveles, marcados en verde, y mucho más bajo, evidentemente, que si solo hay unas pequeñas plantas, unos pequeños talleres, que cada uno de ellos produce a un coste medio elevado. Es decir, es mucho más eficiente que existan muy pocas compañías de fabricantes de aviones de uso comercial, de viajeros, que muchos pequeños talleres distribuidos por los países. Bueno, otro ejemplo sería de fallo de mercado sería la distribución de la renta. El mercado no distribuye bien la renta, la distribuye bien, pero de acuerdo a criterios que no son probablemente los que desearían los ciudadanos de hoy día. Se dan como fallos también los casos de desequilibrios y crecimiento de la economía, los ciclos económicos, que el mercado no tiene medios para resolverlos por sí solo. Por otra parte, tenemos el caso interesante de las necesidades preferentes indeseables. Es un clásico en esto de estudiar los fallos del mercado. Los bienes preferentes, los merit goods, o los indeseables, los demerit goods, son aquellos bienes que los individuos no aprecian de forma correcta. Por tanto, el sector público incentiva o obliga a consumir los preferentes, por ejemplo, el cinturón de seguridad, la educación obligatoria, etc. O bien, en el caso de los indeseables, los obstaculiza o los prohíbe directamente, como puede ser el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. Se habla que otro fallo del mercado sería el impulso a la insolidaridad y a posiciones antagónicas, pero este es un tópico atribuible al mercado que no responde a las recientes investigaciones de la economía conductual apoyadas por la psicología, que revisa estos prejuicios. Son estudios que cuantifican la cooperación y el altruismo en la conducta humana y no tienen que ver con el mercado o el no mercado. Por otro lado, un fallo que parece que se constata es que el mercado no es capaz de suministrar eficientemente los servicios en casos de emergencias. Por lo tanto, es ineficaz en el caso de las emergencias. Veamos el caso de los fallos del sector público. Aquí nos encontramos con toda una corriente de pensamiento económico llamada la Escuela de Elección Pública, Public Choice, que ha sido capitaneada por James Buchanan, Premio Nobel de Economía. Es una escuela muy influyente, ha tenido 3 de sus representantes como premios Nobel de Economía, está asociada o muy vinculada a la Universidad de Chicago, y lo que hace es centrarse en las imperfecciones derivadas del mercado político. Estudia a los participantes de ese mercado, los políticos, los grupos de presión, los funcionarios públicos y los votantes, y establece unos análisis según los cuales cada uno de los participantes incurre en ineficiencias e imperfecciones que hacen que no funcione este mercado político en interés del conjunto de la economía.
Sin embargo, tiene un propósito de activismo político en contra de la intervención del Estado que lo ha identificado con posturas liberales extremas. Proponen un programa de desintervención pública amplio que ha servido de hoja de ruta de las actuaciones de las últimas décadas en el mundo. Así podemos citar en los años 80 y 90 los programas de privatizaciones en todos los países, es decir, la venta de activos públicos, las diferentes desregulaciones, es decir, la eliminación de normativas legales que dificultan la competencia de los mercados, y es muy interesante considerar la introducción que proponen de restricciones legales incluso a nivel constitucional para limitar el crecimiento del gasto público y los déficits recurrentes de las cuentas públicas. Recordemos que es la propuesta que cuajó en el Pacto Fiscal Europeo y la consiguiente reforma constitucional en España del año 2011, que todavía hoy se comenta constantemente, diariamente, cuando se cambió el artículo 135 famoso de la Constitución española. Bueno, se cita también como fallo la ineficiencia o la ineficacia en la producción de bienes públicos y sociales por el hecho de que es muy difícil definir el tipo y cantidad de estas prestaciones, porque el servicio público suele ofertarlos a costes reales muy elevados y con claras ineficiencias. A veces no es así, pero bueno. También se citan las dificultades en el control de los monopolios naturales. Esto tiene su interés porque ¿qué es un monopolio natural? Es aquel monopolio en el que una sola empresa puede generar toda la producción del mercado a un coste menor que si hubiera varias empresas compitiendo entre sí. Podemos citar el ejemplo muy sencillo del alcantarillado. Es decir, es más eficiente que exista una sola empresa, un solo ente que suministre a mi casa el alcantarillado, que no que haya muchas empresas compitiendo en querer traer el alcantarillado a mi casa. La red ferroviaria sería otro ejemplo, etc. La tecnología hace cambiar las condiciones que justifican el monopolio natural, naturalmente. Por ejemplo, antiguamente las telecomunicaciones se consideraba que era un monopolio natural, pero la tecnología de la conmutación, etc., hizo que fuera sobrepasado esta restricción. El caso de las internalidades, a veces el sector público tiene gran dificultad de regular estas internalidades para que los precios de mercado recojan los efectos externos que hemos comentado antes y se puedan internalizar. También las externalidades asumidas por presiones de grupos. El Estado asume diferentes externalidades positivas, del tipo de las infraestructuras, promoción de salud, educación, etc., pero puede sucumbir a la presión de los grupos y aquí tendríamos referencias claras a constataciones de corrupción en diferentes casos. Otro ejemplo de fallos del sector público sería la ignorancia de costes reales por parte del sector público por la sencilla razón de que no existe competencia y también porque no existe riesgo de quiebra. Nos debemos detener un momento en el concepto de riesgo moral. El riesgo moral es la tendencia a asumir un riesgo demasiado elevado por parte de las personas que tienen un seguro. Por tanto, se circunscribe originariamente al ámbito de los seguros. La persona que tiene el seguro a todo riesgo pondrá menos cuidado en evitar posibles riesgos de arañazos al aparcar, porque lo tiene cubierto. Pero el mayor riesgo, de lo que se ha hablado más últimamente, es en el caso de la macroeconomía. Por ejemplo, el riesgo moral sería que el gobierno asegure a todos los bancos que no van a quebrar, puesto que esto desincentiva una gestión prudente por parte de los bancos. Esto en la reciente crisis ha sido muy relevante. Otro ejemplo muy reciente sería el caso del rescate de países. Si la Unión Europea asegura que se rescatarán los países, lo que está haciendo es incentivar una gestión poco prudente de estos países. Eso es lo que se dice también como riesgo moral. Hemos dejado planteados los términos del eterno debate sobre más mercado o más Estado. Inevitablemente estos planteamientos están presentes como telón de fondo en todo nuestro temario, especialmente cuando hablemos de las políticas económicas.